¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Y este mal lo trae Satanás o viene del Creador? ¿Y qué pasa con la gente inocente que pierde la vida en situaciones tan trágicas? Estas definitivamente son preguntas que alguna vez en tu vida te has hecho. Y en este video vamos a ver lo que dice la Escritura al respecto. Así que quédate hasta el final y te voy a enseñar la perspectiva bíblica del bien y del mal. Acompáñanos. Bueno, mi nombre es Ricardo. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido. Como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyo ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento también. Por supuesto, creemos aquí en el Mesías, en Yeshua, en Yehoshua. Se respeta su pronunciación. Exponemos temas bíblicos, hacemos exégesis y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Y bueno, mis hermanos, hoy vamos a tocar el tema de el bien y el mal. Bíblicamente, ¿qué es el bien y el mal? ¿Y por qué existe el bien y el mal? Y otra pregunta, ¿de quién proviene el mal? ¿Proviene de Satanás? ¿Proviene del Creador? ¿Quién lo causa? ¿Y por qué? Bueno, mis hermanos, ciertamente hoy en día podemos ver que están pasando cosas que podemos decir extraordinarias, tanto buenas como malas. Se están destapando cosas cada vez más raras y aberrantes, y ciertamente hay muchas cosas que ya estaban ahí, pero se están abriendo nuestros ojos espirituales. Es decir, en los últimos años ha habido un despertar de las personas. Y ha habido mucha gente que se ha acercado al Creador y que ha seguido el camino del Mesías, o incluso gente que estaba en religiones y se dieron cuenta que ese no era el camino y se empezaron a acercar a la escritura bíblica. Eso es un hecho que hay un despertar, pero también al mismo tiempo vemos a gente muy dormida y también vemos aflicción. Vemos, por ejemplo, terremotos, guerras, podemos ver catástrofes naturales. Y se nos vienen muchas preguntas como creyentes. Incluso gente que no es creyente, ¿no? Cualquier persona se pregunta, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Por qué pierden la vida niños inocentes en catástrofes naturales si se supone que Dios es tan bueno? Todas esas respuestas, mis hermanos, las vamos a encontrar en la misma escritura. Yo les voy a pedir que hoy veamos o abramos los ojos espirituales para entender todo esto. Este tema sobre el bien y el mal ciertamente no es un tema fácil de abordar. Así es que bueno, yo voy a exponer lo que dice la escritura y por supuesto voy a dar mi opinión basado en lo que dice la escritura, pero como siempre lo digo, hermanos, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Lo que sí les puedo decir es que nos toca ajustarnos a lo que dice la escritura, mis hermanos. Así es que bueno, me gustaría comenzar con el libro de Job. Como sabemos, en este contexto me parece que no es necesario explicarlo, pero por cualquier cosa lo digo así rápido. Básicamente Job está siendo probado por el adversario. Aparece en el libro de Job un adversario que se acerca al Creador y básicamente le dice, oye, tu siervo Job es bueno, pero porque te portas bien con él, porque lo tratas bien, porque no le pasa nada, porque no tiene aflicción, entonces pues por eso él es bueno contigo. Pero te aseguro que si por algo él pasa calamidades, acabaría blasfemando tu nombre. Le dice el Hasatán, el adversario. No es un nombre propio ahí Satán, es el adversario. Le dice eso al Creador y el Creador permite que el Satán haga justamente este trabajo de poner en aflicción a Job. Entonces podemos ver aquí una enseñanza muy profunda que nos deja de alguna manera dicho o nos deja escrito que todo pasa por voluntad del Creador, ya sea una voluntad permisiva o ya sea porque él mismo provoca ciertas cosas. En este caso no fue idea del Creador, por ejemplo, probar a Job. Sin embargo, sí podemos ver que él accede a la petición o al reto, por decir así, de el Satán. Porque si nosotros decimos que el mal es algo aparte del Creador, es decir, que él no tiene control sobre él porque sería una entidad diferente, sería como poner en equivalente
a el mal o al enemigo o a la potestad del aire o a estas entidades, por decir así, malignas o de las tinieblas, sería como ponerlas en igual poder que el creador, es decir, sería su contraparte maligna del creador, porque el creador es pura luz, que básicamente es lo que hacían erradamente los gnósticos. Bueno, había distintas ramificaciones de pensamiento gnóstico, pero había unos que básicamente eso pensaban. Pero eso sería como decir que el creador no está en control de la situación. Porque si nosotros partimos de la premisa de que el Todopoderoso es eso, todopoderoso, entonces tenemos que solucionar este tema del por qué existe el mal. Y cuando digo solucionar, me refiero a escudriñar en la escritura para ver el por qué existe el mal y quién lo permite o provoca. Ahora estamos en Job capítulo 2, verso 10, y entendiendo todo este contexto, dice aquí, y me enfoco en la parte que dice Job, que recibiremos del Creador el bien y el mal no lo recibiremos. Aquí Job claramente está entendiendo que tanto el bien como el mal están proviniendo del Creador, es algo que proviene del Creador. Vamos a otro texto, mis hermanos. Y estamos en Amos capítulo 3, verso 6. Y de hecho es un texto muy conocido, pero les aseguro que no habían notado esto. Se los aseguro. Dice Amos capítulo 3, verso 6. Se tocará el shofar en la ciudad, en este caso está hablando de Jerusalén, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el cual Yod-Heh-Vav-Heh no haya hecho? Y dice el 7, porque no hará nada Yod-Heh-Vav-Heh el soberano sin que se lo revele, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. O su profecía, dicen otras traducciones. O popularmente dicen, sin que antes se lo revele a sus santos profetas. Eso dice la mayoría de traducciones. Pero bueno, aquí nos enfocamos en que dice que es el creador el que trae mal a la ciudad. Obviamente vamos a entender el por qué hace eso y el contexto también es bueno entenderlo. Y bueno, mis hermanos, ahora vamos a Isaías capítulo 45, verso 7. Y fíjense, mis hermanos, este texto es muy claro. Aquí dice, yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yod-Heh-Vav-Heh, soy el que hago todo esto. Aquí el profeta Isaías está diciendo, inspirado obviamente por la palabra del Creador, que es el Creador el que forma la luz y crea las tinieblas. Lo que es muy interesante es que aquí aparecen dos palabras distintas en hebreo, porque aparece la palabra yatzar para la luz, que tiene que ver con darle forma, como si fuera algo que existe desde siempre. ¿Me explico? Y solo se le da forma. Y para la palabra de crear el mal es otra palabra, que es bara, que es crear, por ejemplo, de la nada. Por ejemplo, al principio dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces es bueno saber esto, mis hermanos, porque bara es crear y yatzar es formar. Aquí está diciendo que Él es el que forma la luz, porque la luz se puede interpretar con esto que, digamos, es eterna, es desde antes de que existiera el tiempo, porque el creador es luz, pero Él crea las tinieblas. ¿Se entiende, mis hermanos? Pero aquí claramente Isaías 45, 7 está diciendo que es el creador el que forma la luz y crea las tinieblas. Vamos a ver otro verso más, mis hermanos. Y esto sería Apocalipsis 17, 17. Mis hermanos, ¿qué dice? Fíjense, dice, porque el Creador ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras del Creador. ¿Se entiende? Es el mismo Creador que le da autoridad a la bestia para destruir a la gran ramera. Más allá de quien ustedes piensen que es la gran ramera o la bestia, en su momento tocaremos el libro de Apocalipsis, poco a poco. Pero bueno, ahorita nos enfocamos en que es el Creador el que le da autoridad a la bestia. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en la historia cuando Nabucodonosor fue y destruyó Jerusalén. El profeta Jeremías fue y profetizó contra Jerusalén diciendo que el Creador iba a usar a Nabucodonosor para traer juicio si no se arrepentían.
Y el mismo creador es el que provoca que esas cosas sucedan. Otra cosa, mis hermanos, también tener en cuenta que es el mismo creador el que hace el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué existe en esta realidad el bien y el mal? ¿Por qué el creador permite eso? Ha sido debate durante siglos, incluso dentro de los distintos judaísmos o dentro de los distintos eruditos. A través de los siglos han habido debates de el por qué existe el bien y el mal, y no nada más la gente que estudia la escritura, sino es algo que el ser humano se ha preguntado seguramente desde la antigüedad en todas las culturas. Bueno, mis hermanos, para nosotros que somos los creyentes en la escritura, en el Mesías, la misma escritura nos da la respuesta, mis hermanos. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8, mis hermanos, verso 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Y dice, mis hermanos, fíjense, dice, y sabemos que a los que aman al Creador, todas las cosas les son para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todas las cosas que suceden en este mundo son para bien. ¿Por qué son para bien? Porque lo voy a plantear así, mis hermanos. Para que pueda existir el libre albedrío, si se quiere decir así, en la tierra. Y digo libre albedrío porque de alguna manera sí tomamos decisiones, aunque al final de cuentas siempre se va a hacer la voluntad del Creador, al final de la historia. Sin embargo, sí tenemos un rango de libertad para tomar decisiones. No sé si me estoy explicando. Para que eso suceda, el Creador tiene que contraerse, tiene que limitar su poder. Porque imagínense, hermanos, si Él se manifestara ahorita con todo su poder en la tierra, simplemente ustedes y yo estaríamos de rodillas y básicamente derretidos con tanto poder, con su santidad resplandeciente. Obviamente que Él tiene que, en esta realidad, en este cuerpo físico, en este 3D, Él tiene que limitar su poder y de alguna manera, entre comillas, se esconde. Pero no completamente, sino que en la creación, como dice la carta a los Romanos capítulo 1, en la creación podemos ver precisamente el diseño del diseñador. A modo que la gente incrédula no tendrá pretexto el día que esté frente del trono de entregando cuentas. ¿Me explico, hermanos? La creación sí nos deja ver que existe un diseñador, sin embargo, no está, digamos que manifestado tan literalmente el creador en la tierra, porque tiene que limitar su poder para que exista el libre albedrío. Y para que exista el libre albedrío, necesariamente tiene que haber luz y oscuridad. No sé si me estoy explicando. Se necesita esta dualidad en este plano para que nosotros podamos entender y comprender lo que es la luz. Por ejemplo, ¿ustedes cómo van a saber lo que es algo dulce o algo rico si antes no han probado algo amargo, algo salado? No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros probamos, digamos, muchas cosas saladas y de repente pruebas algo dulce, dices, ¡ah, qué rico! O viceversa, ¿no? Es decir, para experimentar una cosa, tienes también que experimentar otra cosa. Todos nosotros de alguna manera hemos pasado por las sombras, hemos experimentado tinieblas, sombras, pecado, transgresiones, pero no significa que nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a salir de todo este sistema de tinieblas. Obviamente para los que creemos en el Mesías, en Cristo, en Yeshua, en Jesús, aquí se respeta la pronunciación, mis hermanos, que ustedes tengan del Mesías, ya lo saben los que visitan el canal. Entonces, bueno, nosotros a través de Yeshua, de Yehoshua, creemos en su muerte y resurrección y tenemos esta justificación por sus méritos. ¿Se entiende, mis hermanos? Pero sí o sí tenemos que dejar las tinieblas atrás, morir en el Mesías, ir transformándonos poco a poco. Obviamente es un proceso, ir transformándonos día a día, mis hermanos. Sin embargo, sí debemos de rechazar las tinieblas, pero sí tuvimos que experimentar las tinieblas para poder entender lo que es la luz del Mashiach en este caso. No sé si me explico. Ustedes
No sé si les pasó que estaban tal vez sucios por dentro de una manera tan horripilante que cuando descubrieron que tenían un redentor o que el Mesías, digamos, venía a salvarnos de nosotros mismos, incluso de nuestros propios pecados, de nuestras propias concupiscencias, no sé si ustedes sintieron un alivio, un descanso cuando ustedes supieron de Cristo, de Jesús, de Yeshua. Yo eso sentí. Yo ciertamente no los voy a aburrir con mi testimonio, pero en pocas palabras estaba pasando por un proceso fuerte en donde yo estaba queriendo saber quién era el Creador y ciertamente estaba muy metido en las tinieblas. Y cuando llegó la luz del Mashiach pude entender muchas cosas. Tuve que experimentar las tinieblas para poder encontrar esa luz. Esta vida es como un campo de prueba, mis hermanos. Es como, sí, como una escuela y como si el Creador fuera el maestro y estamos pasando un examen. Porque como dice la Escritura, como lo acabamos de leer en Romanos 8:28, sabemos que todos los que aman al Creador, para ellos todas las cosas son para bien. Para los que aman al Creador y que son llamados conforme a su propósito, no para los que buscan las tinieblas. ¿Qué va a pasar entonces, mis hermanos, con la gente que busca las tinieblas? Bueno, no va a pasar el examen. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos? Por ejemplo, alguien puede decir, sí, ok, todo bien, pero ¿qué pasa con los niños inocentes? ¿Qué pasa con la gente que muere en catástrofes? ¿Qué pasa con alguien que no tuvo la culpa? Es más, que ni siquiera alcanzó a nacer. Bueno, mis hermanos, volvemos a lo mismo. Si partimos de la premisa de que el Creador es un juez justo y santo, Él va a recompensar a cada uno según su misericordia. Por ejemplo, podemos ver la fe que tenía Abraham, eso está en la carta a los Hebreos, capítulo 11, la fe que él tenía de incluso entregar a su hijo sabiendo, dice Hebreos 11:19, sabiendo que es el Creador poderoso para resucitar de entre los muertos. Es decir, él tenía tanta fe que no le importaba entregar a su hijo, pero él sabía que si el Creador le había prometido que tendría descendencia a través de Isaac, Abraham sabía que el Creador tenía el poder para resucitar de entre los muertos a su hijo. Entonces nosotros a través de Yeshua también deberíamos tener la misma fe y entender que todas las personas que de alguna manera fueron, se les quitó la vida de una manera dolosa, de una manera trágica, o si eran inocentes, el Creador les va a dar según su misericordia cuerpos transformados, cuerpos incorruptibles, mis hermanos. Y obviamente a los malvados les va a dar su paga tarde o temprano. A veces nosotros aquí en la carne decimos, bueno, pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena? Bueno, como dice el apóstol Pablo, inescrutables son los juicios del Creador y para Él el tiempo y el espacio no funciona igual que para nosotros. Nosotros venimos a la tierra a recordar quiénes somos. Somos predestinados desde antes de la fundación del mundo, los herederos de la Adamá, del reino de los cielos, todas las familias de la tierra que serían injertadas a través de la promesa del Creador, todas las familias que buscan la luz, los que pertenecen al reino de la luz y no de las tinieblas, tenemos la promesa de regresar a la luz admirable junto con el Padre, mis hermanos. Más allá de cómo ustedes entiendan el mundo venidero o el reino de los cielos o la resurrección de los muertos, lo que podemos entender aquí es que hay dos lugares. El reino de los cielos, lo bueno, lo positivo, el reino celestial, el mundo venidero, y el inframundo, lo malo, el infierno, el Gehenna. ¿Se comprende, mis hermanos? Entonces vivimos en una dualidad, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar en medio, sino que nosotros a través de atravesar las sombras nos damos cuenta que eso es un error y empezamos a buscar la luz y experimentamos lo que es la luz, el amor, el ser genuinos, el ser misericordiosos, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas emociones y todos estos pensamientos que pertenecen al reino de la luz se hacen más manifiestos y más poderosos cuando podemos experimentar tristemente las sombras. Y digo tristemente porque hay muchas cosas seguramente de las que nos sentimos avergonzados. Básicamente, mis hermanos, es lo que dice la Escritura respecto al bien y el mal. Es el mismo Creador el que permite que todas estas cosas acontezcan
Y antes me gustaría leerles dos cosas, mis hermanos, dos cosas muy importantes. Me gustaría que fuéramos a Judas. Vamos aquí al libro de Judas y específicamente el texto 9, pero voy a leer desde el 8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el Satán, con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Adonai te reprenda. Fíjense, mis hermanos, aquí Judas está diciendo que ni siquiera el ángel Miguel se atrevió a conferir juicio en contra de los malvados, en contra del Satán, sino que le dijo: el Creador te reprenda. Entonces nosotros, mis hermanos, también debemos de tener esa actitud. Por eso dijo el Mesías: amen incluso a los enemigos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos toca ni proferir condena, ni juicios condenatorios, ni blasfemias, ni siquiera en contra de las potestades malignas. Porque he escuchado a personas que, se enojan, ¿verdad? Por todo este sistema, o por la corrupción, o por las cosas malas que pasan, y acaban insultando, incluso profiriendo maldiciones en contra de los malvados, con el pretexto de decir: pero es que son malvados. No, de nosotros no debe de salir una maldición en contra, ni siquiera en contra de la élite, ni siquiera en contra de los demonios, para nada. Una cosa es tener autoridad en el Mesías para expulsar demonios, y otra cosa es proferir juicios de condena o groserías, por ejemplo, o malas palabras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al final, para el Creador, el bien y el mal es una ilusión. Porque para él, en él no habita el mal. Él lo creó, pero en él no hay mal. Él es santo. Pero él lo creó. ¿Por qué? Porque se necesita en este sistema, en este 3D, en este planeta, en este mundo. ¿Para qué? Para que pasemos la prueba. Es una prueba. Es como un campo militar, por decir así. Un campo en donde nosotros venimos a probar nuestra fidelidad a la luz, mis hermanos. Ahora yo puedo entender que hay distintas interpretaciones de lo que es el bien y el mal. Esta es la interpretación bíblica. Bíblicamente es el Creador el que está en control, mis hermanos, por más duro que esto nos parezca. ¿Por qué? Porque hay un plan mayor que si nosotros nos atrevemos a vivir conforme el Creador quiere, poco a poco vamos entendiendo más estas cosas. Cuando vivimos en pecado o blasfemando o maldiciendo, ciertamente la gente no entiende estas cosas, y es por eso que acaban hasta blasfemando al Creador y viendo todo negativo y todo está mal y soy ateo y soy nihilista y nada importa. ¿Me explico? Porque no viven en santidad. Pero cuando empiezas a buscar la sabiduría, la santidad, poco a poco se va aclarando todo y vas entendiendo el plan del Eterno, y entiendes que toda esta materia es efímera. Todo esto es pasajero. Lo verdaderamente importante es lo espiritual. Ahora, antes de despedirnos, hermanos, me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 11, mis hermanos, verso 33. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento del Creador, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del soberano? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Claramente entendemos que Pablo, con todo y su erudición y con todo y que era un apóstol, con todo y que era un enviado por el Creador, aún así el mismo apóstol Pablo decía que son inescrutables los caminos del soberano. En otro texto también Pablo dice: por ahora vemos parcial, un día la totalidad llegará.
Así es que bueno, mis hermanos, me gustaría saber qué piensan de todo esto. Déjenme en la caja de comentarios, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cómo perciben todo esto? Ya saben, aquí se promueve la buena comunión, la sensatez. Pueden no estar de acuerdo, pero por supuesto comentar con mansedumbre, ¿verdad? Con entendimiento, con buena educación. Se les quiere mucho, mis hermanos. De antemano, muchísimas gracias por haberme acompañado. Si es la primera vez que estás en el canal, te recomiendo que vayas a ver esta lista de reproducción. Tenemos muchas enseñanzas que seguramente te van a edificar mucho. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.